Una función lineal o una función, vamos a empezar primero por la parte general. Una función, cualesquiera, es una relación entre dos variables. Una que se llama dependiente y otra que se llama independiente. Vamos a ver casos, por ejemplo, para diferenciar qué es dependiente y qué es independiente. Por ejemplo, si tenemos que medir el ritmo cardíaco de un paciente, su ritmo va a depender de las pulsaciones. O sea que el ritmo cardíaco va a depender de la variable pulsaciones, ¿sí? Va a depender de las pulsaciones. Entonces, lo que va a ser la variable independiente son las pulsaciones y el ritmo cardíaco va a depender de ella, de las pulsaciones. Otro ejemplo, ¿sí? En líneas generales. El costo de factura mensual del agua va a depender de los metros cúbicos gastados. Ahora vamos a ver luego de esto en detalle estas cosas, ¿sí? Estos ejemplos. Otro ejemplo puede ser el consumo de nafta de un auto. Va a depender de los kilómetros recorridos, ¿sí? La tarifa del colectivo también dependerá de los kilómetros recorridos. Si estamos hablando de los gastos que nos ocasiona viajar en un remis, también va a depender de los kilómetros recorridos en forma general. Pero bueno, luego, ahora los vamos a empezar a ver en detalle, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es función lineal. Una función lineal está compuesta por dos variables, ¿sí? Una que me va a indicar el costo fijo, ¿sí? Acá va a haber un número real, un número que va a ser constante, ¿sí? A también va a tener un número y va a estar acompañada de X, pero esta es la que va a variar, porque justamente cuando hacemos la construcción de tabla de valores, a X siempre la vamos variando, ¿no? X puede tomar cualquier valor, siempre es la variable independiente, ¿sí? Porque puede tomar cualquier valor. E Y es la variable dependiente, porque va a depender de X, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora, que tenemos la fórmula general, a un ejemplo de la vida cotidiana o de situaciones de la vida, mejor dicho, ¿sí? Acá nos encontramos en que un técnico en reparación de electrodoméstico cobra 250 pesos la visita, más 400 pesos de la hora de trabajo. Nosotros tenemos que representar una función que exprese el dinero que debemos pagar en total en relación al tiempo trabajado. Bueno, entonces, sabemos que por venir el técnico nos va a cobrar 400 pesos fijos, o sea que estos son fijos, sí o sí viene el técnico y debo tener 400 pesos. Después, según la cantidad de horas que le lleve la reparación, debemos pagar 250 pesos más. O sea que si es una hora que le lleva, el arreglo va a ser 250 pesos más 400 pesos. Si son 2 horas, va a ser 2 veces 250 pesos más los 400 pesos, ¿no? Porque estos siempre son fijos. Si son 3 horas, va a ser 250 pesos por las 3 horas más los 400 pesos fijos. Por lo tanto, tenemos 250, que es lo que varía, ¿no? Entonces, esta variación va a ser la variable X, ¿sí? Este número es lo que va a variar, más el costo fijo, que son 400 pesos por venir. Entonces, nuestra función se transforma en Y igual a 250X más 400. Esta es nuestra función, ¿sí? Eso es lo que nos está describiendo el problema, que hay un costo fijo más algo que varía según la cantidad de tiempo que lleve el trabajo. De esta manera lo que estamos haciendo es modelizar, estamos llevándolo a una función lineal.
¿sí? Después lo podemos graficar por medio de tablas de valores o teniendo en cuenta la ordenada del origen y la pendiente. Pero bueno, eso lo voy a explicar luego en otro video. Ahora vamos a pasar a otra situación para analizar y empezar a entender qué es el costo fijo y qué es el costo variable, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, una compañía de teléfonos celulares tiene inicialmente 7.000 usuarios y el número de estos crece alrededor de 4.000 por año. ¿Cuál es la expresión de la función lineal que describe dicha situación? Bueno, entonces, tenemos que la empresa o la compañía de celulares empieza inicialmente con 7.000 usuarios, más 4.000 por año, o sea, primer año van a tener 4.000 usuarios. El segundo año, ¿qué van a tener? Los 7.000 más 4.000 usuarios por 2, o sea, el doble, porque se incrementa por año 4.000, ¿no? Entonces, el tercer año van a tener también 7.000 más 4.000, pero 3 veces. Entonces, es sencillo ver cómo llegamos a la función lineal. El costo variable siempre es 4 veces. 4 veces el año, más los 7.000 de inicio. Y ahí está escrita en forma analítica o algebraica, como lo quieran mencionar, la expresión de la función lineal, ¿sí? Después, para sacarnos un poquito más las dudas y empezar a analizar lo que son las boletas, ¿sí? O las facturaciones de los servicios. Vamos a un ejemplo, no es algo que sucede en la boleta real actual. Vamos a pensar que tenemos una factura, ¿no? De agua. Entonces sabemos que todo se basa básicamente en los metros cúbicos de agua consumida. ¿Sí? Vamos a pensar un costo fijo que hay en toda factura, un costo fijo en donde abarca impuestos y mantención del servicio. Esto siempre es fijo. Y un costo variable. ¿Cuál es el costo variable? El consumo de metros cúbicos consumidos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos un costo fijo de 200 pesos, más el costo variable que va a ser 10 pesos por metro cúbico. Entonces, si nosotros tenemos que armar nuestra función lineal, sabemos que tenemos un costo fijo de 200 pesos y por cada metro cúbico consumido 10 pesos. Si consumimos un metro cúbico, vamos a tener que pagar 10 pesos más los 200 pesos fijos. Si consumimos 2 metros cúbicos, va a ser 2 veces 10 pesos más los 200 pesos. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente va a ir variando la variable independiente X, ¿no? Si son 2 metros consumidos, 2 metros cúbicos consumidos de agua, acá va a ir un 2. Si son 3 metros consumidos, de agua, va a ir un 3. Si son 4 así, si son 5 también, lo vamos a ir reemplazando por 6, por 7, por 8, por 9, ¿sí? Entonces sabemos que nuestra fórmula general va a ser Y igual a 10 por X más los 200 pesos, ¿sí? Eso serían en líneas generales. Lo que estamos haciendo acá es contextualizar situaciones, ¿sí? Cotidiana y analizando la función, nuestra función lineal que es Y igual a A por X más B, en donde esta es la que varía, ¿sí? Y acá tenemos un costo fijo, ¿sí? Espero que se entienda esta primera parte. Esto es para poder analizar los problemas que estaban en el trabajo práctico que les envié. ¿Sí? Por ejemplo, este primer problema tenía por un lado que separarnos los costos fijos y los costos variables. Esto era una ejemplificación igualmente, ¿no? Este era un ejemplo
de la fabricación de embotellamiento de agua. Los costos fijos y los costos variables. Yo creo que con esta explicación se debe entender el problema y su correspondiente gráfica. Acá lo que hay es una explicación de cómo graficar con ordenada y pendiente, ¿sí? La ordenada es el numerito solo, en este caso sería el +2. Esto me indica dónde corta el eje Y, siempre. Entonces yo cuando tengo el numerito solo, que es la ordenada, me paro en Y2. Acá en Y2 tenemos que marcar el punto. Después, debajo de la pendiente de este número que está delante de la X, siempre abajo cuando no hay nada hay un 1 invisible. Me indica que me debo correr un lugar a la derecha. Si hubiese un 5, no tenemos que correr desde el 2 5 lugares. Pero como no hay nada, significa que hay un 1. Entonces me corro un lugar hacia la derecha. Y el numerito que está acá, al lado de la X, me indica que debo subir 3 lugares. Subimos 3 lugares y unimos los dos puntos. Esa es la gráfica con ordenada y pendiente, ¿sí? Para tener en cuenta es que si este número fuese negativo, en vez de subir, tendríamos que bajar. Bueno, eso es solamente la explicación de ordenada y pendiente. Bueno, por tabla creo que no debe ser necesario explicarlo. Acá hay un ejemplo por tabla, si teníamos un problema, ¿no? Mencionado y su resolución por medio de tablas de valores, ¿sí? Creo que esto no es necesario porque ya lo vimos muchas veces. Acá es para practicar, ¿sí? Teniendo en cuenta estos valores, hay que reemplazar en X, ¿no? Por -2, por ejemplo, hacer toda la cuenta, 4 por -2, -3, y ahí vamos a tener un valor en Y. Esto es tabla de valores igual que siempre. Si van a reemplazando en X los valores, van a obtener valores en Y y después X e Y lo arrojan en las coordenadas, ¿sí? Acá en los ejes cartesianos van a graficar los valores hallados y ya está. Bueno, esto es más de lo mismo. Estos son tipos de situaciones como las que estuvimos viendo. Espero que se entiendan. Cualquier cosa me consultan o me piden un video o lo que fuese. Cuídense mucho, por favor. Les mando un saludo y me avisan cualquier cosa.